negocio y la información. La información es un negocio antiguo que nace de la necesidad humana de saber. Desde los juglares de hace siglos que vivían de divertir, entretener e informar a los ciudadanos, hasta los modernos medios masivos de comunicación, el informador y el empresario coinciden en el desarrollo de este negocio. Unos tratando de investigar, descubrir y comunicar lo que parece interesante, divertido o necesario, y otros queriendo hacer dinero a través de la divulgación de lo encontrado por los investigadores. Dos oficios válidos. Como consecuencia de sus fines divergentes, los periodistas y los editores suelen chocar de cuando en cuando, pero si la sociedad en la que viven es democrática, acaban conciliando intereses por mutua conveniencia. Solo cuando factores ajenos, gobierno, iglesias, monopolios, por ejemplo, intervienen, la conciliación es imposible. En México, las instituciones políticas que han perdido tanta credibilidad están arrastrando a los medios de información en un afán de sobrevivir en la forma, pero a costa de destruir el fondo del pacto social. Creo que la necesidad de información verdadera sobrevivirá a estos afanes y que tenemos a la vista cómo lo hará. En los medios digitales, sin duda. Bueno, vamos después de esta introducción a la editorial, abundar un poco en el tema. Ya sabe usted, lo tendremos más adelante, la información precisa y concisa. Ya sabe usted que hay un conflicto entre MBS y Carmen Aristegui con sus noticias, su noticiero. Ha habido 2 personas despedidas. Hoy una declaración de Carmen en el sentido de que es inaceptable tal despido. Hay una queja de MBS porque Carmen se atribuyó una capacidad que no tiene de representación de la empresa. En fin, hay algún conflicto por ahí. Pero esto me hace pensar a mí, más allá de este conflicto concreto que en su momento trataremos, en los antecedentes que hay en la relación entre los medios y los gobiernos, en la relación entre los periodistas y sus empresas. No es nuevo, no es que nunca haya habido conflictos, no es que nunca haya sucedido, y se han manejado de diversa manera y con diverso éxito. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, cuando José López Portillo, presidente de la República, entre 1976 y 1982, se quejaba del trato que le daba la revista Proceso. En aquel momento, López Portillo, que desde luego era un hacedor de frases, dijo: yo no pago para que me peguen. ¿A qué se refería? Bueno, Proceso se quejaba de que el gobierno le había retirado la publicidad oficial, que era parte importante de sus ingresos, y López Portillo decía: sí, yo te pago publicidad oficial, te ayudo a sobrevivir, y luego tú te dedicas a insultarme, atacarme, criticarme, y yo no pago para que me peguen. Esa es una relación perversa. Alguien le contestó al presidente de México que era tan perverso como pagar para que no me peguen, o pagar para que le peguen a mis enemigos políticos. El caso es que se presentaba ese conflicto entre Proceso en aquel tiempo y López Portillo. Antes, si nos vamos unos años antes a la creación de Proceso, ya el periodista grande que fue Julio Scherer García había tenido problemas también con el gobierno. Julio Scherer era el director del periódico Excelsior, que era uno de los mejores periódicos a nivel mundial, tenía plumas extraordinarias, periodistas con toda la barba, con toda la calidad, con toda la capacidad, comentaristas también de un nivel altísimo. En fin, era un gran periódico el Excelsior. Julio Scherer acabó chocando con el gobierno de Luis Echeverría, presidente de México, de 1970 a 1976, porque pues a Echeverría tampoco le gustaba el trato que en el Excelsior se le daba a su gobierno. En este caso, Julio Scherer tuvo problemas con su empresa, por así decirlo, porque Excelsior era una cooperativa, y bueno, había un presidente de esa cooperativa y había una manera
de decidir quién iba a ser el director del periódico, ¿no? Entonces Echeverría le tendió la cama, como se dice popularmente, maniobró dentro de la cooperativa de Excelsior para que estos cooperativistas, o sea, la empresa para la que al fin y al cabo trabajaba Julio Scherer, con sus modalidades, porque Julio Scherer también era cooperativista, quitara de la dirección del periódico a don Julio. En ese momento le hicieron maniobras, fue expulsado de la dirección del periódico, lo asumió Regino Díaz Redondo, me parece que se llamaba. Obviamente Julio Scherer, se acuerda todo el mundo de su sustituto, muy poca gente. Y Excelsior ha seguido. Excelsior es un periódico todavía, ya no es una cooperativa, se liquidó esa cooperativa y hoy el periódico está en manos de Olegario, del grupo de Olegario Vázquez Raña, que acaba, por cierto, de ser beneficiado, ganó una concesión de televisión, de una cadena de televisión abierta. En ese sentido siempre será bienvenida la competencia. Insisto en que las 4 cadenas grandes de televisión no serán muy diferentes en lo sustancial. Pero bueno, aparte de eso, Julio Scherer se va de el Excelsior en 1976. Con él se va lo mejor de ese periódico y no se pone a llorar, no convoca a las multitudes en su apoyo, sino que se pone a trabajar y diseña el proceso, ni más ni menos, de aquel grupo de periodistas. Julio Scherer, Vicente Leñero, andaba por ahí Froilán López Narváez, no me acuerdo, muchos, salieron y fundaron una revista. La revista se llamó Proceso. La fundaron, hizo todo el esfuerzo y logró sacar su primer número antes de que terminara el gobierno de Luis Echeverría, que había ejecutado el golpe artero a su dirección en el Excelsior, y sacó una revista que está a punto de cumplir 40 años, el Proceso de 1976, el próximo año cumplirá 40 años, y Proceso es una revista exitosa. Ha tenido conflictos con diferentes gobiernos, comentaba al principio con el de José López Portillo, pero ahí está. Entonces, Julio Scherer es la prueba de que los buenos periodistas sobreviven a los golpes arteros, de que los buenos periodistas sobreviven incluso a los conflictos con las empresas. Yo creo que la empresa tiene una naturaleza diferente al periodismo. La empresa tiende a acumular ganancias, ese es su diseño, eso es lógico y está bien, no está mal. Periodismo tiende a hacer su oficio. También hay otro tipo de empresas también que tienden a crecer, a acumular capital, a diversificarse, y en esas otras empresas, pues en algunas, si es de publicidad, trabajarán publicistas, desde luego, ¿verdad? Y si es una empresa automotriz, trabajarán ingenieros, pero la función de la empresa es una, la función específica del ingeniero es otra, o del publicista. Si tienen conflictos, los buenos ingenieros y los buenos publicistas siempre sobreviven. En el momento de Scherer, todavía estábamos hablando de prensa escrita, diseñó una revista que salía cada semana, pudo superar el golpe y fue un éxito muy grande. ¿Por qué? Porque había talento, porque había trabajo, porque había decisión y desde luego porque la gente ayudó a Julio Scherer sin muchos aspavientos por el hecho simple, sencillo de comprar su revista, y Proceso fue un éxito. Hay otros conflictos que ha habido entre los periodistas y los gobiernos, algunos terribles, por ejemplo el caso de Manuel Buendía. Manuel Buendía, que escribía una columna que era leída por todo el mundo y que era un periodista muy prestigiado, fue asesinado hace ya muchos años. Después de una larga investigación se determinó que el responsable intelectual del asesinato de Manuel Buendía era un funcionario de gobierno, José Antonio Zorrilla, responsable de la inteligencia política y policíaca de la Secretaría de Gobernación, que por cierto el secretario era Manuel Bartlett, poblano él. Y entonces Zorrilla fue juzgado, condenado, ¿no? Y Manuel Buendía, bueno, pues fue asesinado aparentemente porque entró en conflicto con su amigo, que era muy su amigo. Así pasa a veces, los amigos traicionan. José Antonio Zorrilla. Hay un caso aquí, hay un asunto, pues, que creo que es el que vale la pena destacar y el delicado.
El derecho a la información y la libertad de expresión son tuteladas por el artículo 6º constitucional, pero no son la misma cosa. La libertad de expresión, bueno, todos los ciudadanos mexicanos nos garantiza la Constitución el derecho a decir lo que queramos y a opinar lo que queramos, ¿no? En todo caso, nuestro derecho también lo acota la ley, termina cuando por decir un pensamiento o por hablar o por dar una opinión sin mucho fundamento afectamos la buena fama de otro, difamamos a alguien, afectamos intereses de un tercero cuyos derechos son los mismos que los nuestros. El caso es que esa es la libertad de expresión. El derecho a la información, según este mismo artículo 6º de la Constitución, tiene que ser tutelado por el Estado. Ahí es donde empezamos con terrenos pantanosos, ¿no? Me vuelvo al caso del no pago para que me peguen. Entonces el gobierno, la publicidad del gobierno debe de ser discrecional. Solamente voy a darle publicidad de gobierno a los medios que me son afines. Y más al fondo aún de este caso, el derecho a la información del ciudadano pasa porque se informe donde el gobierno quiera, o tiene el gobierno la obligación, todos los gobiernos, el federal, estatales, municipales, todos, tienen los gobiernos la obligación de transparentar sus acciones a través de todos los medios de comunicación. Porque bueno, básicamente la publicidad gubernamental lo que hace es difundir las acciones de gobierno y se gastan fortunas en eso. ¿Tienen derecho a la discrecionalidad, insisto? ¿Le doy al que me cae bien, no le doy al que me cae mal? Yo creo que no, porque el derecho de la información no es del medio, es del ciudadano. El ciudadano tiene derecho a comprar la revista que quiera, a leer el periódico que quiera o a meterse a la página que quiera. Y el gobierno tiene la obligación de informarle en donde donde el ciudadano se entera, ¿no? Entonces, sí hay una discusión grande al respecto. No debe de ser, desde mi punto de vista, discrecional el gasto del gobierno, y lo peor del caso es cuando viene la confusión entre la información y la propaganda, que no es lo mismo. Informar es decir lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, cuánto me cuesta, quién lo ejecuta, quién se lleva un contrato. Propaganda es decir, mírenme, soy yo un gobernante extraordinario, he hecho mucha obra pública, por ejemplo, y apláudanme, bravo, bravo. O se molestan de repente si no les aplauden, ya sé que no aplauden, es un comentario reciente del presidente de la República, pero bueno, el caso es, no es lo mismo la propaganda, que lo que trata de dar es una imagen específica del gobierno, que la información, que es un derecho ciudadano que el gobierno debe de tutelar. Ahí caemos en otro conflicto también, y en otro conflicto delicado y grave. Lo hemos visto, lo vemos todos los días. Hay medios que en un sexenio son agraciados, cobran lo que se les pega la gana, se llevan toda la publicidad que quieren del gobierno a precios muy buenos, y entonces están felices, los gobiernos trabajan, son adecuados, la crítica pues no es tan dura. Pero cambia el gobierno, les levantan la charola, se acaba la publicidad, y entonces esos medios resultan, no que se quejen porque ya no les subsidian con publicidad o ya no les pagan como creen que tienen derecho, se quejan precisamente, o sea, los gobiernos se vuelven malos cuando ya no se anuncian conmigo. No quiero decir con esto, no es tanta la defensa, a veces, no en todos los casos, de la libertad de expresión, sino de mi derecho al negocio, que es tremendamente complicado que el periodista sea el empresario. Tremendamente complicado porque las visiones son diferentes. Pero por otro lado también creo que ese es el camino y creo que ese es el futuro, que cada periodista, como también es el pasado, por cierto, eso fue Scherer, un periodista empresario, periodista que organizó su propia empresa, cuyo compromiso era solamente con ellos mismos, y lo logró, o sea, no es imposible. Y creo que el futuro, decía yo, es algo similar, pero en los medios digitales, ¿no? Los medios masivos de comunicación tienen intereses muy específicos y muchos compromisos con los gobiernos. Difícilmente los van a evitar, difícilmente eso va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es que en otros medios diferentes, alternos, digitales, los nuevos medios de comunicación, los periodistas hagan su trabajo y que tengan mucho éxito. Ahora bien,
¿qué es el éxito de un periodista? Ganar mucho dinero. Si ese es el éxito, está muy difícil. Se los digo por experiencia en los medios digitales, en los nuevos medios. Pero si el éxito es lograr credibilidad, confianza, que la gente lo siga y le crea a uno, sí es muy posible tener mucho éxito en los medios digitales, en los medios modernos. Este medio va bien, se va consolidando. Hoy terminamos nuestra segunda semana con muy buenos resultados, mejores de los que en un momento dado esperamos, y les agradecemos mucho. Eso es tener éxito, que entremos en contacto, que hagamos comunicación, que ganemos confianza y credibilidad, que creo que lo estamos logrando nosotros. Lo puede lograr cualquiera. El éxito es hacerse millonario. Ese es otro negocio, esas son otras palabras. Para eso están los medios masivos, ese es su fin último. Para eso están los periódicos y empresas tradicionales, las radiodifusoras, que tienen muy hecho el negocio. Además tienen derecho a hacerlo, no digo que no. Este es un mundo nuevo, es un mundo por descubrir, y bueno, el que descubre el nuevo mundo y lo descubre bien y tiene buenas ideas, le va bien. Pregúntenle a don Cristóbal Colón o posteriormente a Hernán Cortés. Ese es el comentario ampliado de la editorial de hoy, y nos vamos, si les parece, a las noticias locales. Puebla. Al aire noticias. Bueno, hay una buena, algo que siempre es una buena noticia. La Feria del Libro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla siempre es una buena noticia, porque al fin y al cabo todo el conocimiento del mundo está en alguna parte en los libros. El formato de esta escritura pues puede ser de un modo o de otro, puede ser un libro. Hoy hay manera de acceder a libros también en el internet. Usted lea donde usted quiera, pero usted léalo. Y como de cualquier manera los libros son una industria que todavía va para largo, qué bueno que haya quien la promueva, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que está promoviendo la Feria Nacional del Libro, con la finalidad de promover la lectura, ya que México es el penúltimo lugar en el hábito de leer libros, según la OCDE, esta Organización de Países Ricos. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla llevará a cabo su 28ª, para hacer un buen uso del español, 28ª Feria Nacional del Libro en el Centro Cultural Universitario, el CCU, del 19 al 29 de marzo. Durante una rueda de prensa, José Luis Solazo, de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, comentó que en el país se leen en promedio 2 libros, fíjese usted nada más, 2 libros al año, y esto ubica a México en el lugar 123 en cantidad de libros leídos, esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Además, el 13% de los mexicanos jamás han leído un libro, y 4 de cada 10 nunca han entrado a una biblioteca o a una librería. Además, el 13%, decía yo, nunca han entrado a una biblioteca o una librería, el 13% de los mexicanos. Sin embargo, el especialista reconoció que este tipo de estudios sobre el hábito de la lectura son variables y dependen mucho de la metodología que se utilice. Por eso consideró que lo importante es acercar los libros a la población y fomentar el hábito en una edad temprana. Hay una campaña por ahí que no es mala, esa de lea usted 20 minutos diarios. Bueno, léale a sus hijos también, porque los niños desarrollan con su imaginación fresca, natural, enorme, el hábito de la lectura. También oyéndolo leer se van imaginando cosas. En fin, ojalá y tenga mucho éxito la Feria Nacional del Libro. Participarán 15 editoriales con material exclusivo para el público infantil, y también habrá talleres infantiles y cuentacuentos, que por cierto, no sé si usted ha visto algún día un cuentacuentos. Es gente que tiene una habilidad, pues, para contarnos el cuento
con muy pocos recursos, si tuviera muchos ya no sería contar el cuento, sino a lo mejor teatro, ¿no? Pero con muy pocos recursos, con recursos visuales, con gestos, con actitudes, nos va metiendo en el cuento y son la verdad muy entretenidos, muy divertidos, y me consta, a los niños les encantan. Cuando sepa usted que hay un cuentacuentos, vaya a verlo. Por otro lado también, y un poco hablando de temas que tienen que ver de un modo o de otro, esta nota, por cierto, que le acabo de leer de la universidad, la publica eConsulta. También eConsulta publica otro asunto que me parece interesante y conveniente, que es conveniente pues para el desarrollo de Puebla en varios sentidos, que es que hay una organización pues que se está tratando de recuperar, de reforzar y de impulsar el comercio en el antiguo Callejón de los Sapos. Ya sabe usted que en Los Sapos, aquí en Puebla, ahí cerca de Analco, hay una tradición grande de anticuarios. Por muchos años ahí estaban los mariachis, era un poco como el Garibaldi poblano, y ahora hay una decena de comercios que se instalará en la zona. Leemos en esta nota de Patricia Méndez, también de eConsulta, la regulación del tianguis de antigüedades, la construcción de espacios para estacionamiento y el mejoramiento de la infraestructura urbana. Planteó la nueva asociación de emprendedores del barrio de Los Sapos al Ayuntamiento de Puebla, que este miércoles anunció que una decena de comercios se instalará en la zona con una inversión de 10 millones de pesos. El organismo tiene como función representar solo a los comerciantes establecidos de este barrio del centro histórico, aunque se dijo a favor de que los anticuarios permanezcan, pues estos son quienes atraen al turismo. En entrevista, el presidente de esta asociación, la cual fue presentada este jueves por el Ayuntamiento capitalino, el día de ayer, Juan Pablo Gómez de Alvear, indicó que para mejorar la economía de esa zona tradicional del centro histórico, plantearon a la comuna la regulación del tianguis de antigüedades a fin de que se norme el tipo de alimentos que se expenden. Explicó que está a favor de que en el mercado, que se coloca todos los fines de semana, se continúe con la venta de antigüedades, artesanías e incluso muebles, pues estos elementos caracterizan a la zona. No obstante, comentó que los alimentos sí deben normarse, a fin de que se exponga comida que vaya de acuerdo con la vocación tradicional del lugar. Entre otros problemas que tiene esta zona comercial de Los Sapos para seguir creciendo, desarrollarse y consolidarse, es el problema del estacionamiento. En este contexto, comentó Gómez de Alvear que otras de las deficiencias que actualmente tiene el barrio de Los Sapos es la falta de espacio de estacionamiento, problemática que han externado al gobierno capitalino, que presentó un proyecto para resolver el problema, pero del cual aún no hay fecha para que se ponga en marcha. De igual manera, refirió que es necesario mejorar la infraestructura de la plazuela, pues esta carece de rampas para personas con alguna discapacidad física, además de que es necesario construir más zonas peatonales y mejorar las jardineras. Esto del estacionamiento es opinión mía, pues depende, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Meter coches a Los Sapos o meter gente? Hay que meter a la gente, ¿no? Entonces el estacionamiento hay que resolverlo de otra manera. Hay 1000 maneras siempre. Un estacionamiento más o menos lejano, pero con un transporte a lo mejor eléctrico, un autobús, algo que en el momento en que usted paga su estacionamiento tiene derecho también a abordar y que lo va a llevar a Los Sapos, por ejemplo, y hay un circuito que se va repitiendo, regresa a la hora que usted quiere, va a la hora que usted quiere. Siempre hay soluciones, ¿no? Mencionó este señor Gómez de Alvear que, aunque no están en contra de los anticuarios, los estatutos del organismo que él preside solo permiten agremiar a comerciantes establecidos. Los anticuarios van al tianguis, pero no están ahí todo el tiempo. Comentó que la función de la Asociación de Empresarios de Los Sapos es representar a los empresarios asentados en la plazuela y fomentar inversiones, pero no tienen facultades para regular los tipos de comercio que se instalen en la misma. Tampoco le pueden negar el derecho a un comerciante en un momento dado de otro tipo a instalarse en esa zona si tiene las condiciones para hacerlo. Quiero decir, habla con el dueño de un local y se lo rentan. En fin, pero es muy interesante. Como comentario final de este tema, le menciono que por ahí cerquitita está
el negocio donde están nuestros amigos Rizo y Abascal, la Casa Giraluna, donde usted puede comer y cenar, pero sobre todo, y es muy importante, jueves, viernes y sábado también tiene usted La Peña, ahí en Giraluna, que es una aportación cultural a un barrio que tiene mucha importancia, donde cabe perfectamente y queda perfectamente esta opción musical. Ojalá y también cuando ande usted por Los Sapos, sobre todo si anda en la noche, pues se dé una vueltecita ahí para visitar a los amigos Rizo y Abascal y a sus invitados siempre en La Peña, Giraluna, justamente. Ese es comercial si usted quiere, pero comercial de amigos. No todo en esta vida es dinero y no todo en esta vida es negocio. Es mucho más importante la amistad, cuando menos en mi concepto y desde mi punto de vista. Entonces por eso los invito, porque además se la van a pasar bien. También la atención para usted, querido Radio Escucha. Allá Giraluna, adelantito, sobre las 5:40, adelantito de los Sapos. Ojalá y se dé una vuelta por ahí. Es algo tan importante desarrollar los temas artísticos como los de antigüedades, por ejemplo, que se dan de por sí ahí en Los Sapos. Pero bueno, esta es la información local. Nos vamos a los deportes, vamos a ir a un corte y regresamos con los deportes y con Israel Valero a ver por dónde anda, y si no lo han atropellado, en un momento nos platica. Deportes. Al aire noticias. Mi querido Israel Valero, hoy nos dejaron solos, nada más tú y yo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Con este frío, ¿no? Hace frío, sí hace frío, cómo no, se descompuso el clima. Oye, pero el clima deportivo no está frío, al contrario, está caliente, hay muchas actividades, ¿no? Más caliente que nunca este torneo, o esta actividad deportiva, especialmente con el fútbol, ya que la cuestión del descenso todavía no está clarificada, y este fin de semana se juega en el Estadio Universitario UAP, un partido que puede definir mucho rumbo de los equipos involucrados. Por ejemplo, el caso del
Puebla de la Franja, que estará recibiendo a las Chivas en este duelo que está que se puede significar la permanencia o el descenso. Y es que aunque todavía quedan 7 jornadas por delante, lo que se consiga el día de mañana puede marcar el rumbo para cualquiera de los equipos. ¿Qué pasó? Se nos cayó la comunicación, No, Israel. Aquí estoy. Es que te dejé de escuchar, la verdad estaba yo muy interesado en las 7 jornadas y de repente nada. Sí, el Puebla, mira, son 2 puntos que lleva de ventaja a Chivas sobre Puebla. Si el Puebla llega a ganar, se le da la vuelta, se iría a un punto arriba y lógicamente con todo lo que tiene por delante. Pero si el Puebla pierde, se iría a Chivas 5 puntos y entonces sí, aguas, agárrense porque la situación se pone más complicada para el equipo poblano, que por cierto ya se están haciendo algunos pronósticos. Y por ejemplo, si el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara llegara a sumar 17 puntos, obliga al Puebla a sumar más de 24, es decir, ganar todos los partidos que le restan, y aún así estaría en condiciones de no salvarse el torneo. Así están las cosas con el Puebla, que tiene que ganar la fuerza mañana y esperar que el Leones Negros tampoco gane el partido de hoy, por ejemplo, contra Morelia, que como equipo que pues, es un cheque al portador, todos los partidos que ha sostenido hasta el momento Morelia, la mayoría los ha perdido, por eso pues es un rival a modo para el equipo de los Leones, que lleva 2 victorias consecutivas. Oye, Israel, y siendo así muy objetivos, viendo cómo están jugando los equipos, viendo los titulares actuales, pero también viendo las bancas, ¿qué puede suceder? ¿Qué podríamos esperar? ¿Tú crees realmente que en un momento dado las Chivas por primera vez en su larguísima historia pudieran descender? Yo sí lo veo viable, porque también es un equipo que hasta el momento ha mostrado cierta inconsistencia en algunos momentos, ¿no? A lo mismo puede meterse 2 partidos consecutivos ganados, pero que igual que pierde 3, y entonces en caso contrario el Puebla, que ha mostrado un poco más de solidez, hay que recordar que en casa, por ejemplo, solamente ha dejado escapar 2 puntos, se mantiene como el mejor local de todo el torneo, es decir, hay algo muy muy importante que el Puebla puede presumir, que es la localía, y siendo objetivos, pues yo creo que Puebla tiene todo para ganar el día de mañana. Oye, pero realmente Puebla, Chivas y UDG son los involucrados en el descenso, ¿verdad? O sea, difícilmente alguien más se va a meter en broncas, ¿o cómo la ves? No hay ningún otro equipo, que descienda, ¿no? Querétaro está como que... O sea, puede tener problemas después, pero en este momento sí, pero no. En este torneo no. No, Querétaro está salvado, lo mismo que Veracruz, que en caso de, por ejemplo, de ganar hoy a Tijuana, además del liderato, podría prácticamente marcar la salvación y ya se queda en la primera edición de una temporada más. Y se dedica a buscar el campeonato incluso, porque así anda la cosa, ¿no? Sí, los Tiburones están en otro nivel, como nunca se les había visto, y la verdad es que hay que reconocer el trabajo de Carlos Reynoso, de su directiva, de Fidel Curi, de toda la gente Cruzul, de Veracruz, por supuesto, y felicitar, ¿no?, a toda la gente veracruzana que nunca perdieron fe en sus Tiburones, y ahí están peleando el primer lugar. Muy bien, Israel. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar de este fin de semana deportivo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a haber? Vamos a arrancar la temporada 2015 de la Fórmula 1, ¿cómo ves? Interesantísimo. Ayer chocó el sustituto de Alonso en McLaren, ¿no? Sí, que Magnussen también. Magnussen, ¿no? Magnussen no es el sustituto, es el compañero de Alonso en McLaren. El compañero, exactamente, o sea, sí, el que está entrando ahorita como el piloto de pruebas en McLaren sufre este incidente, y bueno, hay mucha expectativa, pero también mucho temor de algunas escuderías. Por ejemplo, Sauber no arrancó las pruebas de calificación porque tiene ahí interpuesta la demanda de uno de sus pilotos, tiene también la duda de que otros equipos puedan partir mañana la parrilla de salida, y bueno, pues ver si Checo Pérez tiene un auto como para entrar en los primeros días de la clasificación, ¿no? Hay que ver que el equipo pues cambió de unidad, y eso puede ser muchas dudas, ¿no? Así es, y por cierto que este año hay Gran Premio de México otra vez, después de 20 y tantos de no haberlo, y por cierto que salieron a la venta, a la preventa los boletos, y ya se acabaron. Híjole, qué lástima, fíjate que ya tenía 1,500 pesos ahorrados y ya no los puedo utilizar en el Gran Premio. Yo tenía mi cochinito, pero bueno, yo creo que ya no lo voy a romper porque se me adelantaron, ya se acabaron los primeros boletos que sacaron en preventa, incluso los más baratos, que de baratos tienen nada,
pero ya volaron inmediatamente. Está bueno, Israel, pues estaremos en contacto. El lunes no tenemos programa, pero el martes estaremos hablando de cómo le fue a Puebla, cómo estuvo el Gran Premio y demás temas deportivos siempre contigo. Gracias, Isra, buenas tardes, Gracias. que estés bien, adiós. Igual, oye, José Luis, felicidades por el cumpleaños. Muchas gracias, te agradezco. Ahí dejé un regalo allá en la cabina, no sé si todavía esté. Ya se lo han de haber volado porque aquí no veo nada de nada, pero bueno, ahorita lo vuelvo a buscar. Gracias, Israel, te mando un abrazo. Vale, nos vemos. Igualmente, adiós. Adiós. Nacional. Al aire noticias. Bueno, en información nacional, desde luego que la información nacional que anda por todas partes es la relativa al asunto del que ya hemos hablado ampliamente, pero tocamos ya en la nota puntual de Carmen Aristegui. Usted sabe que ha habido conflictos, hoy estuvo Carmen, ella ha declarado que no quiere dejar el espacio, que no lo va a dejar, pero que tampoco es aceptable que hayan despedido a sus colaboradores. Por ahí anda la cosa. En la nota del Universal, relativa, dice, pide Aristegui reinstalación de reporteros. La periodista aseguró que se trata de una condición irrenunciable para mantener las condiciones laborales que durante los últimos 6 años ha tenido su equipo con MBS. La periodista pidió la reinstalación de los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta como una condición irrenunciable, así lo dijo en la mañana, para mantener las condiciones laborales que han desempeñado durante los últimos 6 años. Aseguró que aunque la disposición del equipo de Primera Emisión, del que es directora, decidió seguir trabajando mientras se esclarecía el diferendo con MBS, recibieron como respuesta el despido de sus colaboradores. Dijimos que apostamos por mantener este espacio con las condiciones que hemos mantenido por 6 años con MBS. La respuesta fue despedir a 2 periodistas que en lugar de despedirlos debíamos premiarlos. Estas fueron las palabras de hoy de Carmen Aristegui. Aristegui aseguró que tanto Lizárraga como Huerta son parte fundamental de su equipo de investigación, con trabajos como el de la Casa Blanca de Angélica Rivera. Hacen un trabajo valiente, un trabajo responsable que debería ser reconocido y no castigado, aseguró. Informó que los reporteros fueron despedidos sin que ella estuviera enterada. Fueron despedidos sin mi conocimiento, mucho menos con mi anuencia, dijo Aristegui. Invitó a la empresa de comunicaciones a seguir el exhorto del ombudsman de la empresa, Gabriel Sosa, a resolver las diferencias entre la empresa y el equipo de Primera Emisión. Pedimos a MBS que los reinstale. El llamado es a que estén aquí con el resto del equipo, aseveró la periodista, que manifestó que la petición era en el mismo sentido y tono que el exhorto de Sosa, el ombudsman de la información de MBS, y del último comunicado de la propia empresa a seguir trabajando con respeto. Indicó que en su relación contractual existe un mecanismo para revertir el despido de Huerta y Lizárraga, quienes ayer fueron despedidos por la pérdida de confianza. Ese fue el argumento de la empresa de MBS, luego de que la empresa consideró que hicieron mal uso de sus logos y sus marcas. Este es el asunto con Carmen Aristegui. Bueno, tenemos en este momento en la línea, y le agradezco mucho su participación, como siempre. Vamos a su entrada y lo saludo, el espacio del cine. Cine. Al aire noticias. Mi querido Alfredo Naime, siempre es un placer saludarte en estos espacios. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, José Luis. También es un gusto estar con ustedes. Pues adelante con tu comentario el día de hoy. Bueno, platicar brevemente de una película que está llamando la atención. Ya sabíamos de ella porque fue una de las nominadas al Oscar. Y mira, quisiera empezar el comentario con este parlamento que se escucha en la película. Lo estoy citando. Solía ser alguien que sabía bastante. Ahora ya nadie solicita mi opinión o mi consejo. Echo de menos eso. Solía ser curiosa,
independiente, segura. Extraño estar segura de las cosas. No hay paz en estar insegura de todo el tiempo. Extraño hacer las cosas fácilmente. Extraño formar parte de cuanto sucede. Extraño sentirme deseada. Extraño mi vida y mi familia. Por supuesto, es un parlamento de Siempre Alice, título original Still Alice, de Richard Glatzer y Wash Westmoreland. Un drama doloroso que poco tiene para hacernos sentir bien. Se ocupa estamos perdiéndote, Alfredo. Si puedes, por favor, a lo mejor moverte un poquito porque no se está escuchando. Estoy en un teléfono fijo, José Luis. Ok, perdón, el que no escucho yo. Adelante, sí. Bueno, decía yo que el parlamento al que aludí es de la película Siempre Alice, título original Still Alice, de Richard Glatzer y de Wash Westmoreland. Por cierto, Richard Glatzer se murió hace 3 días, solamente 3 días. Bueno, Richard Glatzer y Wash Westmoreland, los directores de Siempre Alice. Un drama doloroso que muy poco tiene de feel good movie, ¿verdad? De hacernos sentir bien. Decía yo hace un momento que se ocupa de una mujer relativamente joven a la que se diagnostica en fase temprana de Alzheimer. Esta mujer es Alice Howland, una lingüista e investigadora universitaria, entregada valiente y sensiblemente en la película por Julianne Moore, que está estupenda como siempre. Bueno, está claro que Siempre Alice es demoledora, por eso, José Luis, creo que debe verse. No parece haber otra manera seria de exponer una enfermedad tan terrible. Triste como es su historia, Siempre Alice establece al narrarla el compromiso urgente de ahondar en el conocimiento del Alzheimer y de sus implicaciones, tanto en la perspectiva de quien lo sufre, como en la perspectiva de la familia inmersa en el proceso. Familia como la de Alice Howland, cuya fortaleza es puesta a prueba por el padecimiento, pues que además les involucra más dramáticamente de lo que en principio creen. Y para que se entienda lo que quiero decir, hay que ver la película, porque no sería correcto de mi parte, digamos, un poquito vender ese giro dramático. Ese es mi comentario, José Luis, estoy a tus órdenes. Te agradezco mucho, Alfredo. Fíjate que como mero comentario también, no sé, el otro día se lo dije a Manolo, no sé si lo platicó contigo. Hay un documental muy interesante también y muy dramático. No me acuerdo el título, no me puedo acordar, es algo así como Cuchara, Manzana, algo más, del proceso de Alzheimer que desarrolla Pascual Maragall, que fue alcalde de Barcelona. Claro. Y también es tremenda cosa, vaya a ver, esto es un documental, ¿no? Con la participación de él directamente, ¿no? Sí, no me lo había comentado Manolo, pero alguna referencia tenía yo de lo que estás mencionando, y lo que sí queda claro es que, bueno, aunque nadie estamos exentos, pero que Dios nos libre de una enfermedad como esta que fundamentalmente te desconecta, ¿verdad? Es verdaderamente terrible, desde luego es una enfermedad que no se la deseas a nadie y que además destruye a quien la padece, pero destruye absolutamente a quien lo rodea. Muy bien, Alfredo. Y Julianne Moore, pues una actriz extraordinaria, todo lo que hace lo hace muy bien. Ella hace mejores siempre a las películas en las que participa. Así es, Alfredo. Te mando un abrazo, gracias, estamos en contacto, adiós. Igualmente, buena tarde. Internacional. Al aire noticias. Oye, por ahí estaba localizando estos muchachos que son verdaderamente hábiles, lo que estoy comentando, ¿no? El documental que vi, que por ahí apareció Pascual Maragall. Ojalá lo localicen para invitarlos a ver. No me acuerdo cómo se llama y no sé dónde se pueda conseguir. Seguramente estará en internet, está en alguna parte y usted puede tener acceso. Ese es Pascual Maragall. Pascual Maragall fue un hombre muy importante en la política catalana, fue muchos años alcalde de Barcelona y bueno, lo atacó el Alzheimer y al principio, de acuerdo con su familia,
y con sus médicos hizo un documental donde se iba viendo el progresivo deterioro de este señor, que era un hombre de un talento extraordinario, con la enfermedad, terrible cosa. Hablando también de otro hombre que acabó en esa condición tan triste, pues Adolfo Suárez, el hacedor de la moderna democracia española, que también acabó sin estar consciente de quién era él, que tan importante fue en la historia moderna de España. Y otros, ¿no? Margaret Thatcher, que no es santa de mi devoción, pero la misma historia, una mujer que fue todo y acabó sin saber quién había sido ella misma. Hay una película extraordinaria también con otra actriz estupenda que es Meryl Streep. Pero bueno, ese es el terreno de Alfredo Naime, que sí sabe de cine. Yo no, yo nada más me acuerdo de cosas relacionadas con algunas de estas historias. Continuamos con información nacional. ¿Se acuerda que hemos comentado cómo andaban las finanzas justamente en México? Que el Banco de México está soltando dinero al mercado, pues, para ver si logra estabilizar la moneda. Pues resulta que después de que ayer había bajado más o menos en una buena cantidad el peso y parecía que se estabilizaba, el día de hoy se nos volvió a ir para arriba. El dólar, en tanto el dólar retoma el camino al alza, dice la nota del Universal, se cotiza en 15 pesos con 82 centavos. En tanto el euro se ofreció en 16 pesos con 55 centavos a la venta, lo que representa 11 centavos menos respecto a la última jornada. El euro también está perdiendo, se está depreciando en relación al dólar. Al inicio de la jornada cambiaria de este viernes en bancos capitalinos, el dólar libre alcanzó un máximo de 15.82 pesos, 9 centavos más respecto a la víspera, y lo compraron en un mínimo de 14 pesos 87 centavos. En tanto, el euro se ofreció en 16 pesos 55 centavos a la venta, lo que representa 11 centavos menos respecto a la última jornada, mientras que el yen alcanzó un precio de 0.13 pesos, o sea, 13 centavos. De acuerdo con Banco Base, el dólar nuevamente avanza frente a la mayoría de las divisas ante el ajuste de las posturas de los inversionistas a favor de la moneda estadounidense, a la espera del anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal el 18 de marzo. Durante la sesión, la institución, Banco Base, prevé que el tipo de cambio cotice entre 15.40 y 15.67 pesos por dólar. El Banco de México fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana en 15.40, 15.4003, fue 15.40 y un cachito, unas décimas de centavo. Ya sabe usted que este tipo de cambio es precisamente el que se usa si usted tiene un contrato con alguien en dólares a pagar en México, lo va a pagar en pesos, no está obligado a pagarlo en dólares, pero al tipo de cambio que marque el Banco de México, que lo publica todos los días, el día de hoy 15.40. Hasta acá lo que tenemos en información nacional. Nos vamos en este momento a la historia. Historia. Al aire noticias. Bueno, hoy decimos es precisamente 13 de marzo. En un 13 de marzo de otros años pasaron cosas que le vamos a comentar. Por ejemplo, en 1777, en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, el Congreso de la recién independizada nación hace un llamamiento a oficiales extranjeros para que se unan a fuerzas independientes y refuercen así a las tropas americanas que luchan con las tropas británicas. Esto precisamente lo menciono, entre otras cosas, porque nos comprueba que Estados Unidos es un país de inmigrantes, incluso desde su independencia. En su guerra de independencia, que se enfrentaba al Imperio Británico, daba la bienvenida a los extranjeros que quisieran
unirse a sus esfuerzos. En otro momento de la historia, en 1781, el astrónomo inglés William Herschel observa por primera vez a Urano, séptimo planeta desde el Sol, y lo describe como una nebulosa un tanto curiosa y a la vez un cometa. Le da el nombre del padre del dios Saturno. ¿Por qué lo menciono? Porque Herschel vivía en un lugar donde yo también viví, en Bath, Somerset, en Inglaterra. Ahí trabajaba este astrónomo. Entonces, mera curiosidad, pues. En 1848 en Viena, Austria, tiene lugar una concentración numerosa que exige una constitución para acabar con el odiado régimen absolutista. El ejército disuelve la concentración y se acaba en combates por toda la ciudad. Comienza así una revuelta liberal por todo el país que terminará el 31 de octubre, cuando el mariscal de campo Alfred conquiste Viena y establezca la ley marcial y castiga a los rebeldes. A partir de esa revuelta, consolida poco después su imperio Francisco José, el hermano de Maximiliano. En 1848 Francisco José tenía 18 años. Austria vivía un momento político muy convulso. Cuando toma el poder, Francisco José resulta ser un estadista de muy buenas capacidades, y por muchos años, de 1848 hasta 1914, pues es el emperador del imperio austriaco. En 1904, en la localidad argentina del departamento de Las Heras, en Mendoza, situada en la cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, junto a otras autoridades civiles, eclesiásticas y militares, inauguran el monumento del Cristo Redentor, que será un símbolo de amistad entre los dos pueblos. Y en 1986, los cosmonautas soviéticos Leonid Kisim y Vladimir Soloviev son lanzados a bordo de una nave espacial Soyuz a su encuentro orbital con la estación espacial Mir, convirtiéndose así en los primeros ocupantes de lo que será la primera estación espacial de investigación habilitada de forma permanente en la historia de la humanidad. Anteriormente, la soviética Salyut 1 en 1971 y la norteamericana Skylab en 1973 estuvieran habitadas ocasionalmente. Nacimientos de hoy. En 1741 nace en Viena, Austria, el que será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, quien comenzará a reinar junto a su madre en 1765, pero no obtendrá su gobierno efectivo hasta la muerte de esta. En Boston nace Percival Lowell, que será un astrónomo estadounidense conocido por propugnar la existencia de canales en la superficie de Marte, lo que le dará pie a afirmar que son la prueba viviente, evidente, de que hay vida inteligente en ese planeta. Gente que murió un 13 de marzo en 1881, Alejandro II, el zar regente de Rusia desde 1855, es asesinado con una bomba que estalla en las calles de San Petersburgo. En 1808 fallece Cristian VII, rey de Dinamarca y Noruega, fallece en Dinamarca. Y en París, en 1711, muere Nicolas Beaulieu, conocido como Beaulieu, precisamente poeta y crítico francés. Eso es lo que tenemos un día como hoy en la historia. Hoy también me quedé pensando, lo que pasa es que esto no hay una precisión histórica, que se funda la Gran Tenochtitlán sobre un islote en medio del lago de Texcoco por la tribu mexica que llegó procedente de la mítica Aztlán. Algunos historiadores dan también las fechas, a eso me refería yo, del 18 de julio y otros el 12 de diciembre, que fue en 1325, equivalente a 1125 en sus calendarios. Se puede precisar exactamente el día. La verdad es muy difícil, pero bueno, de algún modo se celebra oficialmente en un 13 de marzo la fundación de Tenochtitlan. Vamos, si les parece, a la información. Vamos a corte primero y volvemos brevemente con información internacional y con la entrevista que tenemos el día de hoy aquí en Al Aire Noticias.
internacional. Al aire noticias. Oiga, brevemente nos vamos a la información internacional porque me llama la atención la nota. Dice el Papa Francisco que la violencia en México es un castigo del diablo. ¿Usted cree? El sumo pontífice dijo que la responsabilidad no es solo del gobierno, sino que el diablo castiga al país con mucha bronca y la solución a esta problemática exige a todos los mexicanos poner el hombro. El Papa Francisco dijo que los conflictos y la violencia que golpean a México son un castigo del diablo debido a su histórica devoción católica, pero que la solución a esta problemática exige a todos los mexicanos poner el hombro. La máxima autoridad de la Iglesia Católica afirmó en una entrevista difundida la noche del jueves, ayer, en México, azotado por la violencia del narcotráfico, que ha dejado decenas de miles de muertos en los últimos años, que México es un país que ha engendrado mártires, dice el Papa. Y bueno, lo que no deja de decir el Papa es que tenemos un gravísimo problema de violencia. ¿Será el diablo, será el narcotráfico? Desde luego cada quien tiene su mejor opinión. Y también habló Francisco del incidente diplomático surgido en febrero entre México y el Vaticano, cuando se conoció que el pontífice habló de evitar una mexicanización de Argentina ante el auge del narcotráfico. Y ya ve que lo hicieron pomada. ¿Cómo se atreve a decir el Papa que se anda mexicanizando Argentina? Nosotros que vivimos en este mexicanizado país, creo que entendimos perfectamente a qué se refería su santidad. Pero bueno, esta es la información internacional. Vamos a nuestro siguiente segmento, que es la entrevista que tenemos el día de hoy. Entrevista. Al aire noticias. Como usted sabe, en este espacio hemos tenido a militantes de diferentes corrientes políticas partidistas. Ha estado con nosotros Pablo Rodríguez Regordosa del Partido Acción Nacional, que es presidente del Comité Municipal de Acción Nacional y diputado local. Ha estado con nosotros Enrique Dóger Guerrero, diputado federal y hombre con aspiraciones dentro de su partido. Ha estado con nosotros Erika de la Vega, militaba en el PRI, hoy está en el PANAL y también tiene aspiraciones políticas. Ya sabe que el INE, con su confusión tradicional, limita a la gente para decir lo que quiere hacer, porque no es hora, porque no es tiempo, porque no sé. El INE es más confuso que Cantinflas. Pero bueno, hemos tenido gente de de varias expresiones políticas, y hoy por eso, y en el mismo sentido plural y abierto, me da mucho gusto recibir como invitados en este espacio a miembros de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, este partido de reciente creación. En esta elección federal va a debutar, tiene que lograr un mínimo para permanecer, y me da mucho gusto recibir en este espacio a los militantes del partido, del comité municipal, a Manolo Terán. Tú eres, Manolo, bienvenido, buenas tardes, presidente del Comité Ejecutivo Municipal. Gracias por la invitación. También Alfonso Cortés, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Municipal de Morena. Sí, mucho gusto. Acérquense un poquito más al micrófono, porque sí, si los ponemos direccionales, se llaman, hay unos que se oyen desde lejos. Todos oímos aquí el tráfico de la 39, que es intenso. También tu nombre, por favor, si te presentas. Miguel Ángel Torres Hernández. Miguel Ángel Torres Hernández, eres secretario de Finanzas, del Comité Municipal. A quien quiera contestar, ¿qué espera? La pregunta, hemos estado manejando algunos temas con los invitados que hemos tenido, que también quiero saber su opinión. Una, siempre digo que es como preguntarle al pichón qué opinan del tiro al pichón. ¿Qué opinan ustedes, militantes de un partido, del abstencionismo, de esta campaña que llama a no votar, o que llama en todo caso a acudir a la urna y anular el voto? Ese es uno de los temas que me gustaría que tocáramos, escuchar su opinión. El otro es cómo ve Morena las elecciones de este año en términos generales en todo el país, las elecciones federales donde se juega su permanencia, hay un mínimo que tiene que lograr, y dado que ustedes son parte del comité municipal, ¿cómo ve Morena la elección en el municipio de Puebla? ¿Qué esperan en estos 4 distritos en concreto y en general en el estado? ¿Cómo le irá Morena? No sé por dónde quieran empezar. ¿Hablamos del abstencionismo y el voto nulo? Claro que sí. Adelante, por favor, Alfonso. Buenas tardes, gracias por el espacio. Nosotros en Morena
apostamos a que el pueblo de México tiene la posibilidad de participar, quizás en muchos años por primera vez, de participar tratando de transformar el país con el objetivo de cambiar las cosas que suceden en México, y consideramos que el llamado a no votar pues contraviene este deseo, este impulso que estamos dando a nuestra lucha, al movimiento, y con el propósito de transformar la realidad. De tal manera que el llamado a no votar, dijéramos que nosotros no lo apoyamos, lo respetamos todas las expresiones políticas, ideológicas, sin embargo no lo compartimos. Creemos que es una oportunidad importante para nuestro pueblo de participar en la transformación de nuestro país. Muy bien, que es la opinión, obviamente, insisto, ¿no? Le pregunto uno al pichón qué opina del tiro al pichón, casi nunca está de acuerdo el pichón, ¿verdad? Hay que votar porque si no pierde sentido. Manolo, te pregunto también a ti, en el caso de Puebla específico, aquí se ha hecho mucho trabajo por muchos años, de diversas maneras que han venido a terminar en lo que hoy es Morena. Pero la pregunta sería a los políticos, que ustedes lo son, quieran que no, cuando participan en un partido político, ¿les dice algo que la gente no vaya a votar? O sea, ¿cómo lee el político? Estoy de acuerdo en que no les parece bien, que les parece adecuado que vayan y expresen su opinión, pero es un hecho que en esta elección, si le va muy bien, va a votar el 45% del padrón. ¿Eso le dice algo a los políticos? ¿Les preocupa o les vale? Pues yo creo que sí nos debe preocupar, ¿no? Es el resultado del hartazgo de la ciudadanía por la situación del país. Entonces ya no ven en las campañas políticas y en las elecciones una respuesta a lo que se está necesitando. Entonces hay ese hartazgo y por eso hay grupos que llaman al no voto como una protesta en contra de toda la situación del país, ¿no? Ajá. Y el político entonces, pues Morena en concreto, sí se preocupa por la abstención. Pues antes que partido, Morena es un movimiento y estamos muy al pendiente de todas lo que representa los proyectos de muerte, la defensa del agua, la desigualdad tremenda que hay en este país. Pero decidimos desde hace un año jugar con las reglas de lo electoral, o sea, al mismo tiempo que ser movimiento, convertirnos en partido para tener acceso al poder y desde ahí cambiar la realidad que está sufriendo este país. Hay más de 70 millones de personas pobres en la pobreza, sí. y mucha gente en pobreza extrema que no tienen ni para comer. Entonces yo creo que el mecanismo al que decidimos apostarle es a la vía electoral para acceder al poder y desde ahí transformar la realidad. Oye, hablando precisamente de pobreza y de la condición del país, mucha de la gente que no va a votar y que no está de acuerdo, pues, y no está de acuerdo en otras cosas por la enorme cantidad de dinero que nos cuesta a los mexicanos el sistema de partidos. Tú, secretario de Finanzas, conoces el otro lado de la mesa. Al fin y al cabo sabes las penurias que puede pasar un partido, sobre todo el que está empezando y que tiene poco dinero. Así como para darle una idea, como para consolar al contribuyente que ve que su dinero se le entrega a los partidos políticos, ¿qué hace? ¿En qué se distribuye? ¿Cómo se gasta el dinero en un partido político? Bueno, en el caso de Morena, la cantidad de dinero que se ha entregado al partido pues es realmente pues una dádiva, ¿no? Yo creo que Morena lo que está haciendo es enfocar ese dinero en sí al movimiento ciudadano, ¿no? Es decir, no se puede tener para los grandes anuncios, la televisión. Entonces se está apostando a que ese dinero trabaje con la gente, es decir, hacer una campaña que es pues como dice Andrés Manuel, ¿no? A ras de tierra, caminando, tocando puertas. Uh-huh. Esa es la forma en que se está no sé si se está trabajando. La cantidad de dinero, pues le repito, de un total se divide en los partidos y a quienes menos les toca es a los que recién
entramos a, sí, porque a competir, ¿no? La cantidad de dinero va en función de los votos obtenidos, ¿verdad? O sea, en la elección inmediata anterior, los partidos nuevos que no han participado en una elección inmediata anterior, están empezando, no tienen, o sea, no tienen acceso a la misma cantidad de dinero. Pero bueno, básicamente, o sea, ¿en qué gasta, por ejemplo, el Comité Municipal? ¿Paga una renta, paga un teléfono, paga ese tipo de cosas? Bueno, no, el Comité Municipal no cuenta con recursos dinero. para Es decir, soy el secretario de Finanzas de nombre, porque no hay dinero, no hay recursos. No hay finanzas que secretariar. Así es. Realmente aquí todos los que participamos ponemos de nuestro dinero, ¿no? Es decir, es un partido que en lugar de recibir pone. Oye, ¿y no hay sueldos tampoco en Morena? Tampoco hay. ¿Eso se ha mantenido? No recibimos sueldos de ningún tipo, ni los representantes ante el INE. Repito que el poco dinero que se distribuye, no sé si me equivoque, pero creo que son 6 millones para todo el país, lo cual es nada, ¿no? No alcanza para nada. No alcanza, y creo que se ha enfocado directamente al periódico que vamos a utilizar. Es decir, se va a llevar ese dinero a una utilidad hacia el pueblo, ¿no? Más que nada. Pero salarios no hay. ¿El periódico sigue siendo Regeneración? Sí, sigue siendo el periódico como el de los Flores Magón. Exactamente, retomando. Más de 100 años, retomando esa idea. Bueno, pues esa es la cuestión acerca del votar o no. Desde luego ustedes como partido político llaman a la ciudadanía así votar, así acudir a votar, en principio. Sí. Enseguida, Alfonso, ¿cómo ve Morena en términos generales? Insisto, bueno, ustedes son miembros del Comité Municipal, pero son miembros del Movimiento Nacional de Morena, ¿no? El Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué espera Morena para esta etapa, este año electoral? ¿Qué espera obtener? ¿Qué perspectivas tienen? En principio en términos nacionales, después estatales y también municipales. Bueno, esperamos posicionar nuestro proyecto, que los ciudadanos lo conozcan. Esperamos que la gente esté enterada de que Morena existe como partido, que haya una respuesta de la ciudadanía hacia este llamado, y esa es nuestra pretensión, fundamentalmente el dar a conocer nuestra visión de país, nuestra visión de partido, e impulsarla. Sabemos que estamos comenzando prácticamente, y es lo que nos proponemos. Nos proponemos la concientización de la gente, nos proponemos el conocimiento por parte del pueblo de nuestros planteamientos, y posicionarnos modestamente, pero con mucho impulso, con mucha convicción. Sabemos que vamos a tener una muy buena respuesta del pueblo, así lo esperamos. ¿Qué espera Morena en términos de proporción? O sea, ¿qué sería un éxito para Morena si a nivel nacional obtiene qué proporción de los votos? Pues yo creo que entre un 15 y un 20% de la votación. Esa es la expectativa a nivel nacional. La expectativa. Hay que recordar que en el 2012, en la elección presidencial, se obtuvieron 15.800.000 votos por nuestro dirigente nacional, que es Andrés Manuel, y no se regaló una sola despensa, ni se compró el voto, ni tarjetas de Soriana, ni nada, sino el voto fue de las personas más conscientes, fue un voto libre y pensado, y fueron 15.800.000. En el caso de Puebla, se ganó también la elección en el 2012, la elección presidencial con Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso del municipio, los 4 distritos de Puebla, que son el 6, el 11, el 12 y el 9, tuvieron una votación histórica para la izquierda en Puebla. Más del 40% de la población votó por el proyecto que nosotros estábamos enarbolando. Entonces, yo creo que no es lo mismo una elección presidencial que en una elección intermedia, es mucho menos. Sí, siempre, la elección intermedia. La elección intermedia siempre desciende mucho el número de votantes, eso es una realidad. Exactamente, pero estamos la situación del país nos está dando las condiciones para que tengamos un buen resultado en esta elección, ¿no? Y aparte, Morena trabaja casa por casa, convenciendo a las personas, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, ustedes entienden que mientras más gente acuda a votar, también su resultado será mejor. Claro. O sea, es parte importante de su trabajo, que la gente vaya a las urnas.
Así es. Y para eso se está trabajando a ras de tierra, Como siempre. Fundamentalmente Así es. lo que están haciendo. Oye, otro comentario que me parece que es oportuno explicarle a la gente. Hay quien está de acuerdo y hay quien no. Yo creo que siempre este componente del azar siempre será discutible, pero como que se ha hecho la idea, mucha gente, de que Morena escogió a sus candidatos de una tómbola, así como muy simple. Hay una tómbola, ahí metes unos nombres, sacan y son candidatos. No fue así de simple. Si pudieras explicarle a la gente cuál fue todo el proceso, o sea, cómo se llegó a los candidatos a los que se llegó, no solo en la tómbola que en un momento dado fueron los plurinominales, sino también del proceso de selección de los candidatos uninominales. Sí, como no, mira, en todo el país la estrategia fue la siguiente. Primero, reconocer los liderazgos en cada distrito, ¿sí? Y después esos liderazgos que platicaran, y de ahí que se escogiera un candidato por distrito. Obviamente en algunos distritos pues había 2 o había 3. Entonces nos fuimos a las asambleas distritales. Ahí, en votación directa de los militantes, se escogió a los 300 candidatos que van directos, ¿no? Los escogieron en asamblea distrital los militantes de Morena. No fue una elección abierta a la ciudadanía, sino el requisito era que estuvieran inscritos en Morena al 31 de diciembre del 2014. Okay. ¿Sí? Y se hicieron el día, me parece, 7 de febrero. Las elecciones, la primera semana, el primer domingo de febrero. En febrero se hicieron las asambleas distritales. En esas se escogió a los candidatos. A los candidatos que van de elección directa. Uninominal, que por cierto no todos son militantes de Morena. No, porque nuestro estatuto nos marca hasta un 50% de candidatos externos. Ajá. Sí, y esos los decide la Comisión Nacional de Elecciones. Ajá, los externos. Los externos. Pero en las elecciones distritales se eligieron candidatos no militantes también. No, todos fueron militantes. Todos fueron militantes de Morena y a estar inscritos máximo el 31 de diciembre del 2014. Si no, no podían ser candidatos. Así es. Luego, para las candidaturas plurinominales, en cada distrito, en la misma asamblea, se escogieron hasta 5 hombres y hasta 5 mujeres, de manera democrática, los que tuvieran mayor cantidad de votos, y ellos son los que pasan a la tómbola, donde de manera aleatoria se van insaculando y se van poniendo en las posiciones. Las posiciones se distribuyen, ahí también entran candidatos externos en las plurinominales. Entonces es un hombre, una mujer y un externo por circunscripción. ¿Sí? Entonces así se van repartiendo las posiciones. O sea, y vuelves a empezar hombre, mujer, externo, mujer, externo, así hasta donde hasta las 200 que son plurinominales, okay, las 200 posiciones. Exactamente, los que así se es. proponen. Pero no es que todo esté al azar. O sea, yo no pude haber llegado y metido mi nombre a ver si pegaba, ¿no? Pues si eras miembro de Morena, inscrito antes del 31, y llegabas a la asamblea y la gente te reconoce tu trabajo en Morena, etcétera, etcétera, seguramente ibas a salir. Pero también como externo podía ir. Pero los externos ya los escoge el comité. Esa es mi pregunta que sigue. También hay un proceso donde eligen, o sea, hombre, mujer, externo. Ese externo, ¿quién lo elige? Ese ya no son las asambleas distritales. Ya no. ¿Quién es el la Comisión Nacional de Elecciones? De elecciones. ¿Y lo saca de dónde? O sea, como dice, pues este cuate está el bueno para estatuto nos marca que sean gente de izquierda, gente activista, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, que representen a lo mejor algún grupo, alguna minoría como la diversidad sexual o los indígenas, etcétera, etcétera, mujeres. El concepto de la equidad de géneros también se tomó en cuenta. Así es, 50%. Sí. Oye, como mera curiosidad, no sé si tengan el dato también, la militancia morena, ¿en qué proporciones de hombres y mujeres? ¿Lo tienen más o menos?
establecido? Pues no, la verdad no tengo el dato exacto, pero yo creo que son más mujeres. Que debe de ser, digo, por mera lógica, pues debe de ser correspondiente a la población en general, ¿no? Que son creo que el 54% de mujeres o algo así, 46% de hombres en el país. Por ahí debe de andar la cosa. Por ahí, pero sí, Y la participación de las mujeres en Morena, Alfonso, ¿cómo la ves? O sea, ¿cuál sería la opinión? ¿Son más luchonas, más serias, más trabajadoras, más responsables? Sí. Es correcto. Si tú eres casado, no, sí. Entonces tienes que opinar a favor. Pero no, definitivamente la participación de las mujeres en Morena es destacada, es constante, clara, ideológicamente están muy bien definidas, ocupan muchos espacios en la organización y un papel fundamental, efectivamente, sin menoscabo de, dijéramos, el esfuerzo que hacemos como hombres, las mujeres destacan en mucho. Oye, de los 16 distritos nominales, 16 son en Puebla. 16. ¿Cuántos son hombres y mujeres? ¿Tienen el dato? Son 9 y 7. 9 y 7, 9 hombres y 7 mujeres. Aquí en Puebla son 4 distritos, de los cuales hay una mujer. Una mujer. En el distrito 11. Así es. La compañera Cheli López, Araceli López. Ok, bueno, y entonces la expectativa en Puebla, ¿ustedes creen? Ya sabes, esto de los 15 millones de votos de 2006, del 2012, también en el 2006 ganó la coalición aquella por el bien de todos en el estado de Puebla, pero se la discute, ¿no? Cada partido dice, no, es que esos votos son míos, no son de aquel, y el otro dice, no, son míos, no son del de enfrente. ¿Ustedes creen que sí refrenden? Digo, no los 15 millones, eso es imposible, por cierto, por una serie de razones, pero que refrenden la gran mayoría de la izquierda en Puebla. Yo creo que en esta sí. Elección federal. Yo creo que sí, y yo creo que estamos trabajando en ese sentido, ¿no? De reactivar, como dice nuestro líder Andrés Manuel, la esperanza no se puede mantener en conserva. Entonces, después de un proceso y del desánimo, de los fraudes electorales, etcétera, etcétera, tenemos que como que empezar de ceros y volver a visitar a los compañeros y platicar con ellos y todo, para que otra vez tengan la esperanza de que esto se puede cambiar, ¿no? Oye, ¿y se puede cambiar un sistema político como el mexicano? Hay, creo que mucha gente que no está de acuerdo, más bien no creo, es una estadística, que si hay alguna organización país desprestigiada son los partidos políticos. Los diputados tienen menos prestigio que los policías, menos confianza en cuestiones estadísticas. Los partidos igual. ¿Qué es diferente en Morena? O sea, ¿por qué Morena, que es un partido más de 10 partidos que conforman el sistema partidista del sistema político mexicano, es diferente? ¿Por qué la gente tendría que creer eso? Bueno, en Morena, fundamentalmente la constitución de nuestro movimiento es de ciudadanos. Nosotros, aunque como bien dices, participamos en política, pero todos vivimos de nuestro trabajo. Yo soy profesor, él es empresario, el compañero tiene su actividad económica y no hay políticos profesionales. Si revisamos la constitución de los comités municipal, estatal en Puebla, no existen los políticos profesionales y esto es garantía de limpieza. Tratamos ¿Eso hace diferente a Morena en tu concepto? ¿Es lo que hace diferente a Morena de otros partidos políticos? Además de la Constitución, que es fundamental, la convicción, la motivación que nos lleva a participar en Morena. No nos motivan ambiciones personales, posicionamientos, etcétera. Nos motiva el hecho de cambiar a nuestro país, de transformar la realidad social. Uno de los propósitos primeros que nos planteamos es el acabar con la corrupción. Y desde ese momento nosotros buscamos a gente que se destaque por su honestidad. No vamos a permitir que participe gente que tenga intereses personales o de grupo, sino que priven o se manifiesten, que prevalezcan los intereses de la población, de la ciudadanía, del país. Esto creo que es lo que marca la diferencia. Nuestra convicción es manifiesta, como decía el compañero Miguel. Nosotros no hemos recibido un solo centavo en nuestra participación.
Llevamos 2 años de gestión como comité municipal y no hemos ni buscado financiamiento, ni mucho menos con nuestros propios recursos, hacemos la labor que nos toca desempeñar, ¿sí? Sacamos un periódico municipal, en fin, realizamos foros, realizamos actividades públicas y todo es con los recursos de la militancia. Sí hay una diferencia marcada, muy bien definida, que es la honestidad, que es la ausencia del interés personal y la entrega de la militancia. Hay convicción y hay espíritu de sacrificio y hay mucha entrega de parte de todos nosotros. En eso, o en ese tenor, nos vamos a mantener. Eso es lo que proponen como diferente, por eso son diferentes. Y bueno, fundamentalmente también el proyecto que estamos proponiendo de nación, Ajá. que es otra cuestión. Sabemos que nos enfrentamos a un sistema neoliberal, un sistema que abarca muchos países en el mundo. Sabemos que es difícil enfrentar a ese sistema, pero la diferencia es que los otros partidos avalan este sistema, y en Morena vemos muy claramente que no conviene al país. O sea, ofrecen otro proyecto de nación. Otro proyecto de nación, el proyecto de nación. Y ese proyecto de nación tendrá viabilidad siempre y cuando tenga apoyo popular. Es correcto. Y ese apoyo popular ustedes decidieron buscarlo dentro del sistema político mexicano actual a través de una organización partidaria. Es correcto. Si nosotros nos proponemos cambiar ese régimen político, económico que vivimos, elegimos la vía pacífica para acceder al poder y nos proponemos, con una visión clara de un buen y un nuevo proyecto de nación, el lograr la transformación auténtica de nuestro país. ¿En qué se traduciría esto? Por ejemplo, el corazón del sistema neoliberal son las privatizaciones. Se está privatizando todo, el agua, la educación, la salud, en fin, la tendencia es la privatización. Nosotros nos oponemos a las reformas estructurales porque promueven la privatización del patrimonio, de los servicios, etcétera. Allí nos hemos planteado con mucha decisión el revertir dichas reformas estructurales. Queremos que nuestro régimen político, económico, beneficie a la población de México, a nuestro pueblo, que en las familias mexicanas no se sufra más la escasez de dinero, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de apoyo al desarrollo personal, familiar, social. Todo esto nos lo proponemos, estamos convencidos que lo vamos a lograr, que lo vamos a conseguir, desde luego con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo, de los ciudadanos. Es imprescindible este apoyo porque no lograríamos nuestros objetivos si no es masiva la participación de nuestro pueblo. De tal manera que los objetivos últimos de nuestro movimiento precisamente consisten en lo que estoy expresando, en lograr la participación de nuestro pueblo para un nuevo proyecto de nación, para algo auténtico, totalmente distinto a lo que estamos viviendo. En lo que vivimos es la concentración exagerada de la riqueza, la oligarquía acapara todo, el favorecer la participación de intereses extranjeros, de capitales extranjeros, lo vamos a echar para atrás, o sea, vamos a venir y transformar esto. Bueno, pues insisto en que esto de los tiempos y demás de línea es medio confuso, y en este momento los candidatos, que ya todo el mundo sabe quiénes son, no pueden hacer campaña, por ejemplo, pero ya podrán. Esperemos que en el momento en que esto suceda venga por acá algún candidato de Morena, como vendrán de todas las otras expresiones políticas, porque creo que parte del asunto es precisamente confrontar a unos con otros, por un lado para que los conozcan desde luego en su esencia y en su postura política, y por otro, pues para que los contraste la gente, ¿no? Y digan quién sí, quién no. Por lo pronto se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho su participación. Gracias, qué bueno que estuvieron acá. Insisto en que estaremos con algunos de los candidatos, todos si es posible, en el momento en que esto sea permitido por la ley, y están siempre todos los partidos a este espacio cordialmente invitados. A ustedes, amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Ya sabe que todos estos programas, hoy terminamos la segunda semana
la verdad, de veras, con mayor éxito del que nos habíamos planteado en un principio. Muchas gracias por su participación, por su apoyo, por sus comentarios. Terminamos la segunda semana, creo que vamos bien y que vamos a consolidar este proyecto de comunicación plural, objetiva, tanto como se pueda. Ojalá y sigan apoyándonos en este esfuerzo. Y ya sabe, les decía que se quedan los programas on demand. Usted puede en estamosalaire.com, en el momento en que quiera verlo o en que quiera volverlo a ver o el que quiera analizarlo otra vez, confrontar unas opiniones con otras, meterse a nuestra página, localizar el día, el programa del día que a usted le parezca conveniente, interesante, el que se perdió, y nos puede ver ahí on demand. Nosotros seguimos aquí abiertos a sus comentarios. Gracias por lo pronto, insisto, por acompañarnos esta tarde. Gracias por estas 2 semanas que ya cumplimos el día de hoy. El lunes, que es día de descanso obligatorio y nosotros somos respetuosos de la ley, no tenemos programa, pero el martes estaremos aquí a la 1 de la tarde en Al Aire Noticias en estamosalaire.com. Muchas gracias, muy buenas tardes, adiós.